tratar de ser concisos, precisos y lo más a menos posible para terminar a tiempo. Entonces, creo que si algo queda claro es que el manejo de la colecistitis agudas en pacientes que no tienen alto riesgo quirúrgico va a ser la colestectomía y al día de hoy es el gold standard. Sin embargo, eso cada día más lo pongo en tela de duda, sobre todo, no sé si aquí hay cirujanos, deben haber varios y probablemente les vaya a quedar mal, pero con la adquisición de LAMS, creo que cada día más eso va a ir migrando y en algún momento va a haber que hacer estudios de comparativos entre drenaje endoscópico guiado por ultrasonido endoscópico y colestectomía quirúrgica, porque definitivamente tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico? Bueno, lo que hacíamos tradicionalmente es drenaje percutáneo, con todas las limitaciones que tiene, y aquellos que han tenido pacientes que han tenido drenajes percutáneos saben que son dolorosos, que da pobre calidad de vida al paciente, que se pierde el drenaje percutáneo, que recorre la colecistitis al tiempo. De ahí que el drenaje endoscópico pasa a ser una alternativa muy llamativa. ¿Por qué? Porque es interno, da mucho mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Y qué tipos de drenajes endoscópicos tenemos? Tenemos la posibilidad de hacer drenaje transpapilar o tenemos la posibilidad de hacer drenaje ecoguiado. Entonces, esto nada más para ejemplarizar, ¿verdad? Los pacientes que tienen drenajes percutáneos empiezan a hacer, granulomas, y esos granulomas son sumamente dolorosos y molestos para los pacientes. Entonces, a partir de eso, podemos generar drenajes endoscópicos, que podría ser el drenaje transpapilar, que era lo que utilizábamos hasta que empezamos a implementar más lo que era la parte coguiada, y se puede hacer, es factible. Sin embargo, el éxito técnico no es tan bueno. El éxito técnico con el drenaje transpapilar es alrededor del 50% en realidad, y una de las limitantes es que no siempre logramos ver visible el conducto cístico en la colangiografía, y si no lo logramos ver, ese se ha visto que es un factor predictor de fallo para el drenaje transpapilar. Hay algunos estudios que dicen que en estos casos podríamos utilizar colangioscopía. Entonces, a la hora de utilizar colangioscopía, podemos individualizar el conducto cístico, avanzar la guía y hacer el drenaje transpapilar. Sin embargo, tenemos que tener claro que el uso de un colangioscopio ya es algo caro y que estos procedimientos, por más de que sean bajo visión directa con el conducto cístico, hacerlos es realmente difícil, y sobre todo son procedimientos que van a ser prolongados, lo cual podría ser costoso y podría ir en detrimento de un paciente que ya está séptico. Entonces, a partir de eso, ¿cómo podemos mejorar y hacerlo endoscópico? Por supuesto que lo podemos hacer ecoguiado. Si la vesícula es un órgano que está en relativa proximidad del tracto gastrointestinal, y con guía endoscópica la podemos localizar. Sin embargo, a diferencia de las colecciones peripancreáticas, no podemos dejar de lado que, si bien es cierto, la vesícula está cerca del lumen, no está adherida, realmente no está adherida, y tiene alguna distancia con tanto lo que es estómago como lo que es duodeno, y además cuando la punzamos se va a descomprimir rápidamente. Entonces, y además es una cavidad relativamente pequeña, entonces tiene sus bemoles, ¿verdad? No es algo que nosotros podríamos, no es, deberíamos tener cierta experiencia o cierta expertise para drenarla, y por supuesto, la mejor forma de hacerlo es iniciando con colecciones peripancreáticas. No es despreciable la tasa de complicaciones, si bien es cierto, la gran mayoría de las complicaciones se presentaban cuando no utilizábamos LAMS. Y eso se explica básicamente porque había una alta tasa de fugas al ser órganos que no están en estrecho contacto. Entonces, la tasa de complicaciones reportada inclusive va hasta el 22%, siendo las más frecuentes perforaciones y fugas biliares. Y lo que es migración de stent, como vamos a ver. ¿Dónde punzar? ¿Va a ser punción transgástrica o transduodenal? ¿Cuál es el sitio ideal? El sitio ideal debería ser aquel que esté cercano a la pared gastrointestinal y que tenga una posición estable del ecoendoscopio. Y eso se va a presentar la gran mayoría de las veces en el duodeno. Por supuesto, como lo enseñó el doctor Sabá, siempre tenemos que verificar que no haya un vaso interpuesto, y además la vesícula, o la parte que va a estar siempre más frecuente de la vesícula, más cerca frecuentemente de la vesícula del tracto gastrointestinal, va a ser el cuello de la vesícula. Entonces, si uno tiene que escoger dónde punzar y cuál es la parte que va a ser más fácil y que vamos a tener mayor éxito, probablemente sea desde el duodeno. Sin embargo, es importante ver la contraparte de nuestros colegas cirujanos,
que cerrar el duodeno o siempre hacer cualquier tipo de intervención del duodeno es mucho más difícil. Entonces, si uno tiene un esquema mental básicamente simple, si va a ser un drenaje definitivo, probablemente el mejor lugar para drenarlo va a ser el duodeno. Lo dejamos ahí y además de eso en el duodeno es mucho menos frecuente que hagan bumper syndrome, o sea, que el stent se meta dentro de la pared. Mientras que si es un drenaje temporal, eh, el sitio mejor para hacerlo va a ser el estómago, porque cerrar el estómago desde el punto de vista quirúrgico, cuando se hace una colestectomía después, es mucho más simple y mucho más factible. Entonces, bueno, estos eran los primeros casos que hacíamos de drenaje de vesícula guiar, ecoguiada. En Costa Rica hay una característica que creo que me ha funcionado, a mí personalmente me ha servido mucho, y es que hay muy pocos radiólogos intervencionistas, entonces o los dreno yo o no los drena nadie. Entonces, de ahí que empezamos a hacer mucha experiencia haciendo drenajes y los drenábamos inicialmente con pigtails. La técnica es punzar la vesícula, ¿verdad? Avanzar con una aguja 19, avanzamos una guía, hacemos que esa guía haga un coil en la vesícula. Es importante que no haga mucho coil, porque si empieza a hacer mucho coil, la vesícula empieza a generar, la guía empieza a generar como un loop y a la hora de avanzar el cistostomo no va a avanzar perpendicular a la vesícula, sino que va a tender a irse paralelo a la vesícula por ese loop. Entonces es muy importante que el técnico mantenga una buena tensión y no hacer mucho loop para que ya sea el cistostomo idealmente o si no un dilatador se mantengan perpendiculares a la pared y posteriormente se coloca un pigtail de la forma como se hace usualmente. ¿Qué tipos de stents metálicos tenemos para hacer drenaje de vesícula biliar? Y específicamente porque con los pigtails encontrábamos de que había una tasa relativamente alta de fuga biliar, entonces a partir de eso nace el concepto de que si colocamos un stent de más grueso calibre, probablemente la posibilidad de fugas vaya a ser menor. Entonces podemos utilizar stents tubulares, que son los stents biliares totalmente cubiertos que utilizamos usualmente. Podemos utilizar stents tubulares con sistemas antimigración, que existen algunas compañías que los producen, como es Taiwan o Mytec, y si no, podemos utilizar los stents de posición luminal. Cuando utilizamos stents metálicos totalmente cubiertos, el problema son los pasos. Y eso siempre, entre menos pasos y entre más simple haga uno algo en la vida, la tasa de éxitos es muchísimo mayor. ¿Qué es el problema? Que a la hora de hacer un drenaje de una vesícula biliar con un stent metálico, con un SEMS, tenemos que utilizar los pasos, múltiples pasos. Punzar con una aguja 19, bueno, primero localizar el lugar ideal, punzar con una aguja 19, el paso de la guía, el paso del dilatador, el avance del stent, la liberación del stent, son muchos pasos. Y entonces, entre más pasos hay en cada uno de esos pasos, es muchísimo mayor el riesgo de perder la guía. Entonces, básicamente esta es la técnica de cómo hacerlo. Entonces, localizamos la vesícula, lo punzamos con una aguja 19. Después de eso, procedemos a avanzar una guía que haga unos cuantos coils dentro de la guía y no excederse en el uso de esas no darle muchas vueltas a la guía para que no empiece a generar mucha dificultad a la hora de avanzar los instrumentos. Después de eso, avanzar un cistostomo adentro de la vesícula y posteriormente proceder a colocar el stent bajo visión fluoroscópica y bajo visión ecoguiada. A modo de recomendación, un tip que les puedo dar para cuando están haciendo esto con SEMS es liberar el stent, la porción proximal adentro del canal. Y así es como yo les podría recomendar que también liberen los LAMS. Eso es, ¿por qué? Porque ustedes liberan el stent adentro del canal, lo que empiezan a hacer después es a jalar el endoscopio y empujar un poco el stent, y eso es lo que va a mantener esa posición de las dos cavidades, aunque sea un stent metálico tubular. No sé si explico bien la idea, pero cuando uno libera un stent metálico, generalmente lo que hace es empujar las cosas. Entonces, si usted lo libera viendo, usted lo que está haciendo es empujando el stent y separando las cavidades. Y lo que pasa en ese caso es esto, que se llama el signo de Candy Cane, no Candy Cane, del Candy Sign, que es el signo del confite. No sé si lo logran apreciar, pero aquí viene una parte del stent, aquí hace una, una cintura, aquí se vuelve a dilatar y aquí vuelve a ser una cintura. Me imagino que ustedes saben que esta cintura es el pared de la vesícula y esta cintura es la pared del duodeno.
Entonces es el signo del confite. Y eso eleva muchísimo el riesgo de que al final de cuentas el stent migre al peritoneo. Entonces, para evitar eso, lo que yo le sugiero es hacer a posición de las cavidades, jalando el stent y liberándola adentro del canal, y así se aseguran que la gran cantidad o la mayor porción del stent quede adentro del duodeno. Bueno, definitivamente, ¿cuál es el problema? Muchos pasos, y todo lo que tiene muchos pasos tiene muchas posibilidades de complicarse. Entonces, a partir de esto y con la adquisición del LAMS, cambia el paradigma completamente de cómo drenar la vesícula, porque tiene múltiples ventajas el LAMS. Primero, que si es un hot LAMS, es un solo paso. Entonces, ya un solo paso, las posibilidades de fallar son muchísimo menores. Entonces, tiene una excelente fuerza de posición. Entonces, si bien es cierto, la vesícula está largo, es el mismo concepto, por ejemplo, de los gastroenteros. El intestino está largo, pero al final de cuentas, cuando utilizamos el LAMS y tenemos una copa que nos va a traccionar un lumen con el otro, podemos inclusive drenar vesículas que no estén en directo contacto con la pared gastrointestinal. ¿Cuál es el problema? Que si hay mucha fuerza de posición luminales y sobre todo en la pared gástrica, eso puede generar que el stent se lo coma la pared y entonces que se entierre en la pared. ¿Qué ventajas tienen? Son totalmente cubiertos y además de eso, bueno, esto hace que el riesgo de fuga sea menor y sobre todo tienen un mayor diámetro luminal. ¿Y para qué queremos mayor diámetro? Si tenemos pacientes que tienen piedras en la vesícula, tienen colelitiasis, podemos intervenirlas y hacer litotripsia directa o sacar las piedras con canasta directamente de la vesícula y limpiar la vesícula por completo. Entonces, esta es la técnica. Entonces se visualiza la vesícula, es como drenar una colección peripancreática, se punza con el LAMS, se libera la copa distal del LAMS. Después de eso, y esa es la técnica que yo les recomiendo cuando use el LAMS porque es extremadamente efectiva y segura, se jala el stent para que se posicionen las cavidades y después de eso liberan el extremo proximal adentro del canal. Entonces, ustedes saben que es imposible que ese LAMS vaya a migrar. ¿Y cómo termina liberando el LAMS? Empiezan a jalar el endoscopio y entonces eso lo que va a hacer es que el LAMS vaya saliendo del canal. Y entonces lo que nos permite el tener LAMS de grueso calibre, y por eso cuando lo que quieren es tratar colelitiasis o tienen pacientes que tienen colelitiasis, es poder hacer litotripsia intravesicular. Entonces, lo que hace uno es que punza la vesícula. Ahí lo que hay que tener cuidado es que la piedra va a dificultar que se abra el LAMS, entonces tienen que abrir un poco el LAMS, después de empujar la piedra, después de abrir un poco el LAMS, y así por el estilo, para generarle un espacio para que el LAMS se pueda liberar. Y después de eso, la misma técnica de liberación y posteriormente, en un segundo tiempo endoscópico, se puede ingresar con un gastroscopio convencional, se ingresa a la cavidad de la vesícula y con litotripsia intravesicular podemos limpiar la vesícula. A veces ni siquiera es necesario hacer litotripsia intravesicular, sino solamente extraerla con canasta. Podemos limpiar la vesícula y dejar una vesícula limpia, intacta, que después o podemos quitar todo, o sea, quitar el LAMS y que quede y que cierre esa fístula, porque no se va a mantener, o podemos, y eso todavía hay que verlo en estudios a largo plazo, o podemos colocar un pigtail para mantener el trayecto fistuloso en caso de que uno tenga que entrar un segundo tiempo endoscópico. La facilidad de este procedimiento que se hace bajo sedación en 5 minutos, un procedimiento extraordinariamente, mínimamente invasivo, yo estoy seguro que con el paso del tiempo va a haber resistencia, porque definitivamente la colestectomía laparoscópica es uno de los procedimientos más realizados en el mundo y más seguros, pero la facilidad de esto probablemente, y yo estoy casi seguro que va a ir cambiando paradigmas y muchos pacientes, especialmente de alto riesgo quirúrgico, que no tengan colestitis aguda, si tienen alguna otra indicación, probablemente esta sea la técnica que se va a utilizar. Esto es nada más para enseñarles el bumper syndrome. Esta es una paciente que cada día los pacientes con cáncer de páncreas, por dicha viven más. Es una paciente que inicialmente le hicimos una coledocoduodeno con un stent tubular y lastimosamente el stent tubular le migró y entonces se cerró la coledocoduodeno y después de eso cuando entramos ya el colédoco no estaba tan dilatado y entonces procedemos, como nos enseñó el doctor Sabá, a colocar o a drenar el conducto biliar a través de la vesícula. Sin embargo, la paciente vivió mucho. De hecho, el día que hicimos este procedimiento fue porque la paciente
llegó para hacer una gastroentero, porque ya el tumor siguió creciendo y ya se le había tapado el duodeno. Pero lo que vimos es lo que apreciaron ahí, la colecistogastro ya se había cerrado, ya estaba a punto de cerrarse, porque hizo un bumper syndrome, ¿verdad? Se lo comió. Entonces, a final de cuentas, para mantener la permeabilidad en ese caso, tuvimos que colocar un pigtail. Y por eso, si nosotros pensamos hacer un drenaje a largo plazo, lo ideal es no hacerlo transgástrico, sino hacerlo transduodenal, porque la posibilidad de que pase esto y que se dé el síndrome del LAMS enterrado es mucho mayor en el estómago que en el duodeno. Entonces, ¿cómo se comparan esto con otras técnicas o cuál es el porcentaje de éxito? Esto es lo primero para ver la seguridad utilizando todas las técnicas. Es un metaanálisis que incluye 8 estudios con 393 pacientes, incluye pigtails, SEMS y LAMS, con éxito técnico y clínico muy buenos, porque la vesícula está a la par del conducto, entonces drenarla en realidad es bastante simple. Sin embargo, la tasa de eventos adversos a 30 días fue bastante alta, un 15%. ¿Y por qué? Porque no se utilizaron LAMS y no se utilizaron otros mecanismos de drenaje como pigtails y SEMS que frecuentemente tienen fugas. Si nosotros vemos cuál es la tasa de éxitos con LAMS, la tasa de éxitos ya va siendo cercana, el éxito técnico va siendo cercana al 100% y el éxito clínico 95%, con un perfil de seguridad excelente. Y este tal vez es un estudio de los de más peso para ver por qué el drenaje de vesícula biliar guiado por ultrasonido endoscópico es superior al drenaje percutáneo. Esto es un estudio, un RCT de Anthony Tio, del grupo de Hong Kong, y básicamente compara las dos técnicas. Si bien el éxito técnico y clínico fue similar en las dos, a la hora de comparar la tasa de eventos adversos al año, a los 30 días, la necesidad de reintervenciones, fue muchísimo menor. Y la calidad de vida y parámetros del dolor fue muchísimo menor en favor del drenaje de vesícula guiado por ultrasonido endoscópico. Y cuando lo comparamos en pacientes con colecistitis aguda, que este es un estudio de un propensity match score, vemos que el éxito técnico y el éxito clínico entre la colecistectomía laparoscópica y el drenaje vesícula biliar guiado por ultrasonido endoscópico es exactamente igual. O sea, no hay diferencia en éxito técnico, en éxito clínico, en estadía, en eventos adversos. Entonces se comparan, como dice uno, taco a taco. Y habría que ver a largo plazo nada más el porcentaje de recurrencia de una técnica del drenaje sobre la laparoscópico, porque inclusive en algunos casos, como les digo, creo que va a haber una migración del paradigma. Cuando lo comparamos con el drenaje transpapilar, es mucho más simple hacerlo guiado por ultrasonido endoscópico, entonces el éxito técnico es superior. Y además de eso, el porcentaje de colecitis recurrente va a ser menor en el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico en comparación con el transpapilar. Eh, entonces, ¿cuándo escogeríamos un drenaje guiado por ultrasonido endoscópico y cuándo un drenaje transpapilar? Bueno, lo que yo sugeriría es el drenaje ultrasonido endoscópico prácticamente en todos los casos, excepto que haya perforación de vesícula, ascitis severa o coagulopatía. Y creo que con los LAMS, como les voy a enseñar ahora, la ascitis ya no es una contraindicación, tiene una contraindicación relativa. Y el drenaje transpapilar yo lo reservaría para aquellos pacientes que requieren CEPRE, y que a la vez hay que hacerles drenarles la vesícula, porque tienen colecitis y colangitis, y también para aquellos que requiramos preservar la anatomía. Entonces, por ejemplo, aquellos que puede que sean potenciales para colestectomía, que de nuevo, eso va a ir cambiando, estoy seguro, ese paradigma, y puede que esto sea una terapia definitiva, y aquellos que sea necesario preservar la anatomía por ejemplo, que sean candidatos a trasplante. Entonces, una paciente con muchísima citis, que tiene una colecistitis, y al final de cuentas, lo maravilloso del LAMS es que al permitir la posición luminal, y en este caso, lo que estamos usando es un Cotspaxus, entonces, como queríamos ingresar y había mucha citis, decidimos no hacerlo en un solo paso, sino hacerlo en 2 pasos, entonces primero punzar y pasar guía y después, ¿cómo se llama? Utilizar el AMS y sobre todo también para tener una vía de salvamento, al poder generar a posición de lúmenes, aún con la presencia de ascitis, considero que es seguro. Entonces, ya para concluir, creo que el drenaje biliar por ultrasonido endoscópico, no creo, estoy convencido que está asociado a menor hospitalización, mejor calidad de vida y menor necesidad de intervenciones subsecuentes con respecto al drenaje percutáneo. Y es algo que deberíamos ofrecerle a los pacientes en lugar de un drenaje percutáneo. Definitivamente el uso de hot lamps va a cambiar este paradigma
y probablemente vaya a convertirse en una terapia de elección en múltiples pacientes, no solamente en el contexto de colestitis aguda. Y nada más tener claro que sobre todo no es tan simple, digamos, o tiene sus bemoles en comparación con drenaje de colecciones peripancreáticas. Entonces, ¿cómo empezar si uno no lo está haciendo rutina? Haga unas cuales colecciones peripancreáticas primero, familiarícese bien con las técnicas, con los intercambios, con todo lo que hay que hacer, y después de eso ya dé el paso hacia los drenajes de vesícula guiada por ultrasonido endoscópico. Muchísimas gracias.